Hola a todos, buen día. Esta es la primera vez que estoy hablando aquí el día de hoy. Spoiler alert. All right. Hello, everyone. Hola a todos, Like my introducer said, my name is Bex mi McFife. nombre es I Bex use she, her McCaife. pronouns interchangeably. Utilizo ella, ellas como pronombres I'm from y les Calipuya, estoy Northern hablando Territory, desde in Calipullia, where I'm a en student at the Oregón. University of Oregon Soy for my estudiante en la doctoral Universidad program. de Oregón, As estudiante de a doctorado major, I think, in citizen en sociología y también trabajo como educadora sexual, que lo sigo haciendo, I wanted to pero a través del mundo talk about académico ahora. event. Estoy muy contenta de estar en este evento y les voy a hablar acerca de la educación ginecológica y cómo esto se asocia con la población trans. Voy a hablar algunos de los contextos. Creo que todos estamos bastante de acuerdo en lo que está sucediendo con la salud trans, pero con respecto a la educación sexual e identidades trans. Luego voy a hablar acerca de los estudios ginecológicos y cómo se enseña, y luego voy a hablarles acerca de mis propios estudios que estamos haciendo en este rubro. Vamos a empezar entonces. Creo que sabemos todos que hay mucho estigma en cuidados de la salud, especialmente para las personas no binarias y trans. Muchas personas ya han hablado de esto y yo voy a estar hablando de algo que puede ayudarnos o puede contribuir a estas inequidades. Es que en la capacitación de los profesionales médicos no hay mucha información y concientización, porque se considera como un área, como un nicho, como un área de especialidad, el cuidado de la salud trans, porque somos poco comunes, digamos. ¿Por qué destinarle mucho tiempo a estudiar a una población que quizás nunca veamos? Por supuesto, eso es falso y eso no ayuda al trabajo con personas. Quizás no sería algo que las personas eligen el trabajar en esto de rubro, porque muchas veces esto se destina a una presentación de una única vez acerca de la población LGBTIQ+, y hay muchos riesgos. Es muy de hacerlo de esta manera. Uno de mis participantes dijo una vez: yo no creo que sea posible realmente tener mucho conocimiento de la población trans, a no ser que uno mismo sea una persona trans. Entonces, uno a veces piensa que en una instancia de capacitación, bueno, no vamos a poder aprender todo lo necesario. Al enseñarles a los estudiantes de ginecología, y voy a decir GTA, les voy a decir a estos estudiantes GTA en la educación médica, ellos no son doctores, aún no han tenido esta socialización como prestadores médicos, son personas normales que han recibido capacitación para hacer exámenes pélvicos o mamarios de mamas a las personas. Tiene mucho potencial realmente este rubro en este trabajo, porque realmente nos dan feedback inmediato. Les enseñan a los estudiantes a cómo hacer estos exámenes. Son distintos exámenes que les invitan luego a los estudiantes a practicar en sus propios cuerpos a medida que ellos les dan pautas. Vemos acá que cambian las jerarquías de poder entre el paciente y el prestador de una manera muy innovadora y muy buena, creo yo. 72% de los programas de médicos en los Estados Unidos utilizan a estos GTA. Estoy hablando únicamente de los programas en Estados Unidos. Sé que en otros lados se hace también, pero en mi investigación me centré en este país. Y estamos hablando de programas de medicina. Los GTA también se utilizan en otros tipos de programas y otros tipos de carreras en el cuidado de la salud, pero no ha habido tanta investigación y es realmente difícil hacer investigación sobre los GTA porque hay tantos programas distintos, no solo en el país, sino que en el mundo también.
Algunos se hacen en facultades de medicina, otros en organizaciones independientes, entonces eso hace más difícil, digamos, el poder estudiarlos y no hay mucha comunicación o información entre los programas mismos, hay mucha variedad entre uno y otro. ¿Cómo funciona en general? Tenemos 3 estudiantes para 1 o 3 horas. A veces se hace la historia clínica sexual de la persona, se entrevista al paciente y a veces son capacidades o habilidades más técnicas. El examen pélvico a veces se hace separado del de senos o a veces se hace combinado y esto a veces tiene ciertas consecuencias si pensamos que las personas trans quizás han tenido ciertas cirugías y pueden no ser elegibles entonces para estas instancias. Y el aspecto de elegibilidad también lo vamos a tratar en esta conferencia. Entonces, con mis estudios en sociología, recabé datos al entrevistar a 25 GTA, que son partes de 6 programas diferentes en todos los Estados Unidos. 7 de estos GTA son trans o no binarios, 14 queer y 15 como se autoidentifican como blancos. Esto es la demografía más o menos de todos los entrevistados. En general, en muchos lados son mujeres blancas mayores y en otros lugares hay más personas queer. El componente etnográfico que es importante, yo hago este trabajo, yo he sido GTA yo misma en los últimos 6 años con el programa. Mis habilidades en este trabajo se desarrollaron en conjunto con mi propia identidad de género, por eso lo considero un trabajo, una trayectoria bastante personal, por eso es que me interesa saber cómo se puede movilizar aún más y se puede comunicar aún más de lo que está haciendo hoy en día. Hay muchas oportunidades pedagógicas, por ejemplo, hay pequeños talleres intensivos con grupos pequeños y el lado negativo de eso es que muchas veces solo vamos a tener una breve interacción con pocas personas a lo largo de nuestra trayectoria, pero al mismo tiempo nos da la oportunidad de hacer algo muy personal. Son los estudiantes, son los instructores, y esto porque muchas veces cuando hay un docente presente, los estudiantes van a tratar de o tener una actitud más de como estoy en un salón de clases en vez de disfrutar de la experiencia. Esto es realmente una experiencia, ese es el objetivo. El objetivo es, bueno, normal y saludable, y lo tengo entre comillas porque muchas veces esas palabras pueden ser confusas. ¿Qué es normal? ¿Qué es saludable? ¿Quién lo decide? Pero eso es lo que se utiliza a lo largo de todas estas sesiones y estos exámenes. Son exámenes de rutina, no estamos haciendo un examen para una consulta oncológica, por ejemplo, se hace un Papa Nicolau de rutina, estamos anticipando tener resultados normales, digamos, no vamos a analizar resultados médicos que nos puedan llevar a, si hay algo, alguna condición o una patología en particular que deba ser analizada como prestador de salud, en ese caso vamos a tener al menos algo contra cual compararlo. Tenemos distintas formas de conocimiento, de experiencia. Nosotros tenemos un poquito más de experiencia debido a nuestra formación, digamos. Y también tenemos conocimiento de nuestro propio cuerpo, de nuestro propio organismo. Yo puedo mostrar mis ovarios, puedo saber dónde están mis ovarios, algo muy inmediato. Esto es necesario para toda la educación médica. Es una oportunidad que las personas prestan mucho más atención, si están nerviosos, bueno, puede ayudarlos, o algunas personas están tan nerviosas que quizás ni siquiera absorben nada de información. Entonces eso es algo que quiero analizar más en mi investigación. Si nosotros tenemos personas queer, personas trans que están haciendo este trabajo, bueno, esto agrega una capa más de conocimiento. Quiere decir que yo tengo la experiencia, que yo soy parte de una comunidad, espero que con otras personas trans. Entonces, ese conocimiento, esa experiencia ayuda, aporta más conocimiento y más experiencia, quizás la de una mujer cis, que lo que una mujer cis pueda tener. Hablamos también de factores de justicia social en la educación médica. Analizo la no normatividad, la queerness, por supuesto, debido a mi propia identidad, la identidad de género. De alguna manera, entonces, estos GTA
hablan acerca de la comunidad trans, se dan cuenta que no todos quienes vienen a este tipo de examen es una mujer o se identifican como una mujer y adaptan entonces las palabras que utilizan. No utilizan, por ejemplo, solo ellas, sino dicen ellas personas con ovarios. De muchas de estos cambios se dan debido a nuestra autorrepresentación. Nuestro propio cuerpo es nuestra propia experiencia. Hay algunos desafíos para ello. Las personas trans en esta posición sabemos que no hay un modelo único de cómo luce o cómo es un modelo trans o aún un cuerpo trans o aún las transiciones y algunos de los sesgos de este programa lo comprenden. Voy a estar hablando de entornos en donde hay un entorno de apertura para las personas trans y es un hecho que muchos GTA son personas no cis, entonces tenemos muchas expectativas con respecto a quién hace este trabajo. Algunas de estas organizaciones son más trans neutral, pero algunas personas no cumplen con ello, quizás porque no se sienten cómodos, como dice esa segunda cita que ven en pantalla. Y a veces tenemos que lidiar con distintos estereotipos negativos acerca de las personas trans, que creen que las personas trans no están cómodas con su propio cuerpo, no pueden hacer este trabajo porque este trabajo exige que estemos cómodos con la anatomía. Algunos programas son exclusionistas con la población trans, no contratan, no se resisten a contratar a los trans, pero si hay un GTA que va a comenzar el trayectoria de transición, quizás los despidan o no los recontraten. Una vez dice que empiezan a hacer el tratamiento, las hormonas van a cambiar. Si yo estoy buscando un cuerpo estándar, un cuerpo cis, sin el tratamiento de hormonas, si bien todos los cuerpos tienen hormonas, entonces uno no es elegible para cumplir esta tarea, para hacer este trabajo que tiene tantas implicancias sociológicas. Para aquellos con quien he hablado, se identifican como no binarios, la mayoría. Una es Sora, que se identifica como two-spirited, y así es como se expresan de su identidad. Utilizo ellas como pronombres, siempre me presento y explico cuáles son mis pronombres. Esto es una oportunidad para que ellos también digan suyos y si ellos no los dicen, explico por qué los pronombres son importantes. Ella está vocalizando sus propios pronombres y es muy importante explicarlo a alguien. Alguien elige utilizar los pronombres ellas o they en inglés, entonces, por ejemplo, es bueno saber que se está por hacer un examen pélvico alguien que confía o confiamos hasta cierto punto y es importante explicar por qué los pronombres son importantes para cada uno. A veces este activismo sucede sin verbalizarlo, como dice Alex, uno de los motivos por los cuales elijo utilizar la barba en vez de esconderla es porque es una parte de activismo que realmente es importante cuando estoy en un entorno donde esto puede significar algo. Yo pienso que algunos pacientes pueden lucir como yo, ustedes pueden no haberme visto nunca, pero sus pacientes pueden lucir como yo y por eso es que lo hago. Es una forma nuevamente de ir contra esta idea clásica de lo que es un paciente normal, digamos, y también uno puede ser normal y tener una barba también. Recordemos que hay muchas variedades que no siempre se reconocen en las facultades de medicina. ¿Qué más se puede hacer? La gente se puede sentir muy empoderada de esta forma. Y si estos métodos fueran más generalizados. Hay que instaurar esta idea de que los cuerpos normales y hermosos también pueden ser trans, que quizás hayan pasado por un tratamiento de hormonización o lo que sea, y no es tanto lo que puede aparecer en un libro de textos. Creo que depende del mensaje que recibamos. Si, por ejemplo, les hicieron algún tipo de cirugía, histerectomía, o de ovarios, por ejemplo,
O sea, esta idea binaria de género es prevalente en la medicina y también puede limitar a las personas trans y al profesionalismo también. En los próximos minutos. Yeah, absolutely. Sí, claro. Yeah. The last question. Well, what if transness was not the whole lesson that you were teaching? ¿Y si simplemente esto de las personas trans fuera solamente un detalle en la clase? Por ejemplo, van a hacer un examen ginecológico y bueno, parte de la clase para los estudiantes y las estudiantes sería que, bueno, pueden venir pacientes trans. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bex, por tu presentación y también por tu tiempo. Ahora vamos con la presentación de Simone Kolisch, de Hood College, Estados Unidos. Tiene una maestría y un doctorado. Hi everyone, how are you? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Gracias, Bex. Si no te hubiera visto la mano, ya no sabía qué hacer. En el chat escribí un pequeño mensaje que dice: hola a todos, no voy a usar una presentación, así que si me quieren contactar, les dejo aquí mi correo electrónico. Fíjense en el chat, simonekolisch@gmail.com, SIMONEKOLYSH@gmail.com. O estoy en Twitter también. Muchos me pidieron, me preguntaron si podía citar la presentación y les doy a todos el permiso para hacerlo, especialmente si me citan de forma literal. Y también pueden encontrar más información sobre mi persona en simonekolisch.com. Esta es parte de mi camino reproductivo aquí en Estados Unidos. Este es un niño de 16 meses. Estamos en Maryland, Estados Unidos, en nuestro living. Ahí está. Mi esposa está con algunos con nuestros otros hijos. Bueno, quizás después de la presentación. Me gustaría decir que tengo un vestido de flores negro y blanco, tengo el pelo de esta forma, tengo aros y el bebé está usando flores, ropa con flores también. Mi pronombre es ella, así que por favor utilícenlos y voy a hacer lo mejor posible por hablar de forma, por hablar lentamente y mirar a la cámara. En general, lamento la presencia del niño que se comporta como tal. Yo trabajo en el tema de biología, en estudios de la mujer. Elías, ¿por qué no vas a buscar un poco de cereal? Y también soy profesora asistente de sociología en la Facultad de Maryland y trabajo en las ciencias biológicas y también en la salud pública en toda mi carrera académica. En mi proyecto anterior trabajé con qué sucede en la esfera pública cuando se le dice cosas a las mujeres, especialmente a las personas LGBTQ, y ahora publicamos un libro que se llama Violencia de todos los días, el acoso público de mujeres y personas LGBTQ, y estará disponible el 7 de septiembre. Entonces, empecé a elaborar mi próximo proyecto de forma panorámica y tuve un bebé en la pandemia y pensé que tenía mucha suerte de poder tener un nacimiento en mi casa y pude tener una dula competente, una partera competente, una amiga y mi esposa. Fue una excelente experiencia de nacimiento que no tuve antes de parto. Y esto me hizo pensar también sobre la violencia obstétrica y mis otros embarazos y partos que no fueron tan buenos. En tanto socióloga, entonces siempre intento ver qué pasa con la estructura de la salud y la industria de la salud, porque hay gente que se muere en este sentido. Hay unas tasas elevadas de mortalidad materna, también hay transfobia
y empecé a pensar sobre la historia del complejo industrial médico en Estados Unidos y en todo el mundo. Y también vi que sigue patrones muy similares. ¿Qué patrones? Bueno, tomamos el conocimiento y la comprensión y autonomía de las personas y se las quitamos. Y de hecho se las damos a las personas que tienen el poder, que te dicen a vos si realmente te duele, si estás realmente enferma, si tenés el derecho de tomar decisiones. Cuando comencé a centrarme en las personas transgénero y no binarias, lo que hice fue convocar a participantes trans y no binarios que habían tenido diferentes caminos reproductivos. No tenían que tener hijos, pero sí tener alguna opinión sobre género y su capacidad reproductiva o la de otras personas. Así que la convocatoria fue muy amplia. Voy a leer mis apuntes aquí. Por eso se habló sobre hombres transgénero y también cómo es más sensacionalista cuando los trans tienen hijos, o por ejemplo cuando hay una pareja de 2 personas trans y se utilizan entre ellas para formar una familia. Bueno, y ahora se escucha el perro. Catarina. Me encanta que esto lo vayan a subir a YouTube porque es como una tajada de lo que es la vida misma. Bueno, pero esto es lo que pasa cuando hay que enseñar. Y ha habido menos historias y estudios de investigación sobre mujeres y personas transfemeninas. Y también cuando tuve que hacer la revisión bibliográfica. Sí, Catarina está complicada porque hay otros perros. Vuelvo en un segundo. Yeah, we're presenting on a global stage. So there was a lot of research about what. Por eso se hicieron muchas investigaciones sobre lo que creen las personas cisgénero y sobre el embarazo y los derechos reproductivos de las personas trans. Y esto es un problema porque nuestras historias, nuestras experiencias y la discriminación que sufrimos lleva a investigadores y profesionales de la salud cisgénero a tomar decisiones. Y entramos en este tema de la transnormatividad y los caminos que la gente debe seguir, no solamente para ser auténticos, pero a medida que están decidiendo qué quieren hacer con su vida reproductiva. Por eso esto es un tema muy importante. Y porque Twitter, de hecho, lo señaló como un posible tema. Podría haber elegido muchos temas, pero este es un tema que realmente no se explora de forma suficiente. A la gente le interesa y trabajamos con las opciones de la gente, derecho al aborto y derechos reproductivos. La gente transgénero como yo y otras tienen el derecho a formar una familia si así lo desean. Y no puede ser una anomalía, una experiencia llena de violencia o con posibilidad de muerte por ningún motivo. Por eso pasó a ser una empresa de mayor envergadura. Me gustaría, bueno, yo quería hablar con la gente. Hice unas 45 entrevistas orales, historias orales con personas no binarias, dulas, parteras, y me centré en el mundo entero, de hecho, porque así podíamos ver cómo podíamos hablar sobre la desigualdad en el mundo, de diferencias en el mundo, sin
generalizar, pero una de las afirmaciones que sí podemos realizar es que la atención a la salud es una institución que está controlada, digamos, que el ingreso está controlado, no solo controla la transición que podemos hacer si queremos o no, sino que también controla que podamos florecer y también reduce todos nuestros temas de problema, asigna todos nuestros problemas de salud a ser trans o no binario. Yo defino trans de forma muy amplia, definir a las personas cuyo género no es el género con el que se criaron o que le asignaron. Y para mí esto incluye personas no binarias. Y esto es muy importante cuando, bueno, elaboré el título de esta presentación y del libro. Transgénero es un término que realmente aparece en este marco colonialista y occidental y no necesitamos un concepto que sea accesible. Y el término no binario también tiene algunos problemas, pero al menos cuando se ve la frase, bueno, quizás una piensa, esta persona le está prestando atención a todas estas diferencias en el espectro general. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto tiempo me queda? Te iba a decir, te quedan 5 minutos o algunos minutos adicionales si necesitas. En los próximos 5 minutos voy a hablar de cómo comencé a organizar este libro en mi cabeza, el libro que se va a publicar en septiembre. Y me di cuenta de que iba a ser una historia cronológica y que todos nuestros caminos o trayectos trans y reproductivos comienzan desde nuestra niñez. Y con esas primeras experiencias de atención de salud, en especial en relación con, no sé, la primera vez que fueron al ginecólogo, a la ginecóloga, o cuando fueron atacados sexualmente. Todo esto realmente impacta no solamente cómo consideramos el género, la sexualidad, la identidad, sino que también nos afecta para saber si vamos a solicitar atención médica o no. Por ejemplo, una visita a la ginecóloga. Yo concluí en este estudio que no hay muchos entornos que tengan en cuenta las experiencias traumáticas, especialmente en lo que tiene que ver con la reproducción y la salud reproductiva. Y uno pensaría que los proveedores de salud sabrían que tienen que estar mejor capacitados y ser más delicados a la hora de abordar esos temas. Pero escuché muchísimas historias espantosas de ginecólogos hombres blancos, heterosexuales, que vuelven a traumatizar a las personas. Y cuando sucede, como en mi estudio anterior, es como que me acuerdo de nuevo de lo mismo y me hace recordar lo que me pasó a mí en otros momentos en que una no podía controlar su cuerpo y que no la tenían en cuenta. Por eso es un lugar muy vulnerable. La transnormatividad está en todas partes. Y es muy interesante porque muchas personas no entienden qué es la transnormatividad, hasta las personas trans, así que la voy a definir como es una narrativa panhegemónica, esta historia que abarca todo de cómo las personas trans son trans. Y podemos echarle la culpa a los medios, a nosotros, a Instagram, etc. Pero en definitiva, todos tenemos que abordar estas expectativas de personas cis o trans, de cómo articularemos nuestro género. Y muchas personas preguntan, por ejemplo, sobre, ¿cuándo te van a hacer lo de las hormonas o cuándo te van a operar? Si es que llegan a utilizar esos términos o términos mucho peores. Y cuando las personas son no binarias, nunca se sienten lo suficientemente trans, digamos. Son conversaciones permanentes. Cuando llegamos a otras estructuras, como la medicina, por ejemplo, es claro, todo esto queda muy patente allí también. Por ejemplo, un hombre trans quiere hablar sobre recibir tratamiento con testosterona y hay médicos que dicen que, por ejemplo, que es obvio que le van a
le van a hacer una histerectomía, y ese no es el caso necesariamente. Y entonces, ¿por qué se quiere impulsar esa narrativa que excluye muchísimas opciones? Porque hay gente que puede decir que siente que, bueno, quizás no es mi deber incluir algunos matices acá, quizás un hombre trans se pueda enojar de que es un órgano que todavía tienen, porque lo que hacemos es asignar un género a los cuerpos y quizás haya una disforia sexual y alguien no tenga en cuenta su útero. Esto es un problema más amplio, porque todo lo que tiene que ver con el cuerpo hay que quitarle la estructura de género. O sea, esto se aplica al cáncer, por ejemplo. El cáncer no tiene género. Por ejemplo, el hermano de alguien murió de cáncer de ovario y llegaron todos estos comentarios porque la gente estaba confundida. ¿Cómo un hermano puede morir de cáncer de ovario? O sea, de hecho lo enterraron y se decía es un hombre trans, pero como tenía ovarios y como tenía cáncer de ovario y falleció. Pero claro, el artículo fue muy popular porque era como algo sorprendente, pero en realidad no es sorprendente tener ovarios y tener cáncer y también que le hagan cirugía. Lo que hace falta es investigación. Y nadie se acuerda de la comunidad LGBTQ en este sentido. Tenemos muchos datos de este tipo de lagunas que tenemos. También me gustaría decir que existe una gran variedad en este tema trans. Por ejemplo, hay gente no binaria con un útero que sí se lo quieren tener que le hagan una histerectomía, pero no dicen que es hombres trans. Fíjense dónde está allá atrás. Ay, no puedo creer. Voy a tener que arreglar aquello que acaba de tirar. Sí, ya te vi, Bebito, te vi. Y muchas veces no les permitían hacerse una histerectomía porque quizás algún hombre en el futuro se pueda enojar porque no puede embarazar a la persona. Por eso hay que tener en cuenta todas estas nociones arcaicas de heterosexualidad o sexismo que no tienen nada que ver con la ciencia médica en la forma en que los médicos creen que lo están haciendo. Finalmente me gustaría hablar sobre la competencia trans. Usamos estos términos muchísimo. Las personas trans han visto que hay una forma superficial de lograrlo y otra que es importante. Por ejemplo, una forma más superficial es tener los pronombres, por ejemplo, pero los pronombres sí se usan, pero no se afirman y no se respetan. Y tienen como una sola dimensión. La competencia trans verdadera o auténtica realmente se articula de forma diferente e incluye cambios estructurales y también incluye a las personas trans en los consultorios, parteras, dulas, médicos. Es muy importante que la gente trans esté rodeada de gente trans y que tenga una representación suficiente. Capacitismo, salud mental, estigma, que es parte de esta presentación también, pero también tiene que haber una disrupción en los cuidados de salud para que todos podamos mejorar y comenzar las familias que queremos comenzar y considerar nuestra capacidad de reproducción si así deseamos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias por superar bien esos desafíos que tuviste durante la presentación. Ahora, quería saber si están listes Ruth Pierce y Tash Oaks. Yes, we were going to play a Sí, pre-recording. estamos aquí, vamos a mostrar un video que ya estaba grabado, ¿está bien? Sí. This should be here. Deberíamos poder verlo. Hola a todos. Hola, bienvenidos a nuestra presentación. Mi nombre
No escuchamos el audio. Hoy vamos a hablar acerca de algunos hallazgos del proyecto Autumn y la experiencia de la población trans. Trans incluye a las personas no binarias. Esto es una investigación, un proyecto entre la Fundación LGBT, la NHS y una asociación LGBTM con quien trabajé y estuvo financiado por el NHS de Inglaterra. El contexto es que las parteras estaban disponibles en Inglaterra sin costo y no hay ninguna investigación en el contexto. I'll try again. Sorry, I tried muting and it didn't turn up. I'm going to try pressing play again. So what we did was we undertook a mixed method survey. Lo que hicimos fue una entrevista. Sorry, Ruth, you seem to have muted yourself. I can't hear you at all now. On findings from Oh, nope, it's back. Are you, so in your share screen options, did you click share with sound? ¿Ustedes eligieron en la opción de la pantalla compartir con sonido? Tendrías que ir a la parte de arriba de la pantalla para compartir con sonido. Y si haces eso, deberías poder mutear tu micrófono y podríamos escuchar bien. ¿Les molesta si vuelvo a comenzar desde el principio? Sí, no, está bien, no pasa nada. Gracias. Hello everyone and welcome Hola a to todos, bienvenidos a nuestra presentación sobre las desigualdades en los servicios de la salud perinatal para personas trans en Inglaterra. Mi nombre es Tash Oaksmonger. Ellos son mis pronombres, Ruth Pierce, y mis pronombres son ella. Hoy vamos a hablar acerca de los hallazgos iniciales del proyecto Autumns, mejorando las experiencias de las personas trans en los servicios de maternidad. Trans incluye aquí a los queer y a las personas no binarias. Este es un proyecto de investigación liderado por la LGBT Foundation con fundaciones como la Asociación LGBTI y también la Partnership Trans, para el cual trabajé durante la investigación con financiación del NHS de Inglaterra. En Inglaterra, las parteras NHS están disponibles sin costo para todos los madres y padres y cubren el embarazo, el parto y el posparto. Sin embargo, no hay ninguna pauta o investigación específicamente en el contexto inglés acerca de las necesidades de los padres trans a la hora del embarazo y parto. Queremos entonces aprender acerca de las experiencias de estos padres trans para poder dar información a las parteras y generar recomendaciones también. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta de método mixto con recolección de datos y también datos cuantitativos, preguntas, y también se hicieron entrevistas cualitativas, y hoy vamos a hablar acerca de algunos de los hallazgos de estas encuestas. Al diseñar nuestras preguntas, quisimos alinearlas con el diseño de los servicios de maternidad y las encuestas de estos servicios, que es una encuesta nacional que se hace para analizar las experiencias de las mujeres cis a la hora del parto. Queríamos escuchar también las experiencias de los hombres trans y las personas no binarias para compararlo con las experiencias de las mujeres. Otra cosa que hicimos con el diseño de esta investigación es reclutar a otras personas trans de color para conocer más detalles de su experiencia. Nuestro análisis se está desarrollando hoy en día, así que estamos hablando de estadísticas primarias de nuestra estadística y luego vamos a publicar el análisis completo en el futuro. Aquí ven en pantalla algunos de
del material que se utilizó para concientizar y para reclutar a personas trans de color para que participaran en nuestro estudio. Esto es muy importante por distintos motivos. Uno es como Sirius Marcus y como otros autores dijeron, desde la perspectiva de padres negros trans, son distintas experiencias las que atraviesan los padres trans de color a las experiencias que muchas veces experimentan transfobia o racismo, que quizás otros padres no lo hacen, y las personas trans de color muchas veces están poco representadas en la mayoría de las encuestas de salud en el Reino Unido y también de manera internacional en los datos y las encuestas de fertilidad, embarazo y parto, en colaboración con nuestros colegas que eran personas trans de color y personas queer de color y la Fundación LGBT. Utilizamos entonces un abordaje como material, como este póster que ven en pantalla, para poder reclutar a este tipo de población que nos interesaba específicamente conocer sus experiencias y capturar sus vidas y poder analizarlos en esta investigación. Y les estábamos pagando también a los participantes por su tiempo para reconocer y mostrarles que valorábamos mucho su aporte. Voy a hablar muy brevemente de la información demográfica. Tuvimos respuestas de 121 personas elegibles. Esta es la encuesta más grande de su tipo en Europa. La edad media de los padres trans eran de 31 años, lo que refleja más o menos, y sabemos que es bastante similar a la edad media de mujeres que tienen hijos. 29% de los participantes tenían alguna discapacidad, lo cual también refleja lo que tendemos a encontrar en la población trans general. Y en términos de raza y etnia, teníamos una muestra de que pensábamos que en el proceso pensamos que reclutar personas trans de color iba a ser exitoso. Utilizamos la terminología que esté acorde con lo que se utiliza en la investigación inglesa, como en los de servicios de maternidad. Si bien el idioma o la terminología aquí utilizado quizás no es el ideal, el que nos hubiera gustado a nosotros, pero nos gustaría también tener el feedback de la comunidad para ver cómo podemos cambiarlo en el futuro. Estamos bastante contentos con la diversidad de la muestra. Tenemos personas trans asiáticas e inglesas que quizás no estuvieron lo suficientemente representadas y nos gustaría subsanar esto a futuro. Con respecto a la orientación sexual, la mayoría son bisexual, pansexual o queer, que también refleja porque vemos estas tendencias en la comunidad trans en el Reino Unido. Y acá vemos que aumenta la cantidad de personas trans que dan a luz todos los años, y también apoya las observaciones de las personas que hemos tenido hace bastante tiempo. Tash ahora va a hablar acerca de nuestra financiación. Los hallazgos, estos son algunos de los principales hallazgos. 30% de los encuestados no tuvieron ningún tipo de apoyo de la NHS o a parteras privadas durante su embarazo o el parto. Una vez se le llama free birthing en inglés. No tenemos muchas estadísticas de este tipo de parto no asistido. Tenemos cierta información de la OMS en 2019 que 2.1% de las mujeres que dan a luz lo hacen en sus hogares. En este caso sí tenían acceso al cuidado, pero elegían tener a bebés en la casa. Así que esta cifra que tienen partos sin asistencia probablemente es menor. El motivo por el cual queríamos saber este parto no asistido es porque este parto no asistido conlleva distintos riesgos. La causa o la naturaleza de esto que sucede fuera de los servicios de salud, no tenemos datos acerca de los motivos. Sin embargo, se sugiere, la investigación sugiere los riesgos asociados a los riesgos durante el embarazo o que dan a luz antes de llegar al hospital, por ejemplo, sin una partera presente. Este tipo de partos, pérdida de sangre y
para el bebé el riesgo mayor es que no puede mantener la temperatura corporal. Esto es muy importante porque muchas de las personas en nuestra muestra tenían un parto no asistido y esta proporción es aún mayor en 46% de personas trans de color que tienen parto no asistido en comparación con 28% de las personas blancas con parto no asistido. Esto es muy importante debido a lo que ya sabemos con las personas de color y el embarazo en un informe de 2020 de AIM-Brains, que las mujeres negras y asiáticas tenían 4 veces más riesgo o las asiáticas 2 veces más riesgo de morir durante el parto que las mujeres blancas. Esto es muy importante también saberlo. Quisimos analizar las experiencias del parto no asistido. Aquí encontramos que el deseo de tener un parto no asistido era bastante alto en nuestra muestra, 65% de aquellos que hicieron un parto no asistido que lo querían. Sin embargo, cuando vemos a aquellos que eran una experiencia que quizás no querían, es un 52%, y aquellos que lo volverían a hacer reducía a un 43% de aquellos que volverían a optar por un parto no asistido. Es importante entonces analizar los motivos de por qué teníamos números tan altos de partos no asistidos y aquellos 30% de los que habían tenido un parto no asistido no hubieran tenido acceso a los servicios de maternidad, 40% hubieran dicho que no se hubieran sentido cómodos con los servicios de maternidad y solo el 20% de los que tuvieron un parto no asistido dijeron que se hubieran sentido confiados con acceder a servicios de maternidad, aunque lo hubieran creído necesario. Esto sugiere que un gran motivador para el parto no asistido es que no se sentían cómodas las personas con los servicios de maternidad disponibles. Parte del motivo por el cual pensamos que esto era importante analizar es porque hay muchos datos entre las mujeres cis que muestra que las personas también están teniendo partos no asistidos como una opción que se sienten empoderadas, pero más o menos la mitad de nuestra muestra están de acuerdo que sí hubiera sido útil tener una partera para poder apoyarlas durante el embarazo, el parto y el posparto, y esto junto con los sentimientos acerca de los servicios de maternidad sugieren que en esta población en particular el parto no asistido se debe a un deseo de evitar los servicios de maternidad y no necesariamente porque no quieren que haya una partera presente. Mayor investigación puede decirnos si este deseo negativo se asocia ya sea con la disatisfacción con los servicios de maternidad o la capacidad o la capacitación de las parteras con respecto a la población trans o quizás con el entorno hospitalario. Si es debido al entorno hospitalario y a una falta de comprensión o conocimiento acerca de los servicios que están disponibles para las personas trans, como por ejemplo la posibilidad de dar a luz en los hogares. La idea de la posibilidad de tener experiencias negativas en los hospitales, de hecho, surgió en muchos de los datos en base a las experiencias de los cuidados perinatales. Muchos tuvieron experiencias buenas, de hecho fueron asistidos por parteras, pero muchos también respondieron que habían tenido experiencias negativas. Un problema común era una asignación de género errónea. 41% solo dijeron que se dirigía a ellos de manera que respetaba su identidad de género. Esto puede impactar la salud del bebé como del padre que da a luz. Tash, sí, esto es algo que realmente observamos. Muchas veces la no asignación correcta de género puede aumentar la ansiedad, la depresión, bajo sentimiento personal, y esto ayuda a aumentar, y mayor ansiedad, mayor depresión durante el embarazo puede tener consecuencias negativas sobre el bebé, el desarrollo del bebé, el peso del bebé y también el desarrollo a futuro de ese bebé. Así que este es un hallazgo bastante importante para nosotros. También sabemos que las personas trans son más proclives a tener un cuidado adecuado en comparación con las mujeres cis, y ya vamos a volver a esto en un minuto, pero antes aquí les mostramos algunos pensamientos de nuestros entrevistados. El primero, que se describe como una persona no binaria, no género, persona negra con una discapacidad. Yo
creo que no había un marco adecuado de los términos inclusivos para referirse al género no binario, así que esto realmente es una experiencia muy incómoda. También tenemos distintas experiencias de otros participantes que habían tenido malas experiencias, pero que las minimizaban en algunos aspectos, pero no en otras. Por ejemplo, un participante que se describe como no binario transmasculino, blanco, dice, no puedo, estoy muy contenta con mi partera, a pesar de que muchas veces se dirigía a mí de manera errónea, pero el resto del conocimiento realmente no tenía ningún conocimiento acerca de mi personalidad, de mi identidad de género, transgénero o de mi historia clínica. Muchas veces las personas trans van a minimizar cualquier experiencia negativa o están listos a aceptar esas experiencias como aceptables porque están tan acostumbrados a tener malas experiencias en los servicios de salud que ya lo toman como algo normal. Acá hay algunos ejemplos de los distintos hallazgos comparado a los padres a la hora de dar a luz, padres trans y padres cis, con respecto al cuidado perinatal y a la información con la que se cuenta a la hora de tomar decisiones. 62% de los padres trans dicen sí siempre, contra un 82% de los padres cis a la hora de dar a luz. Y cuando les preguntamos acerca del parto, si ustedes estuvieron involucrados en las decisiones que esto implica, 53% de los padres trans dijeron que sí, comparado con un 83% de los padres cis a la hora del parto. Y tenemos otros hallazgos similares con respecto a las otras preguntas de la encuesta. Los próximos pasos, vamos a hacer un informe estadístico completo o análisis completo, analizando todas estas cifras de manera más profunda, y también vamos a hacer recomendaciones para las parteras y a los prestadores de salud. Vamos a coproducir estos informes y estadísticas con los padres que han dado a luz, con los trabajadores perinatales, y si ustedes tienen cualquier propuesta, también son bienvenidas. Vamos a hacer un trabajo académico de nuestros hallazgos y finalmente vamos a poner esta información disponible en Zoom y también en el programa y en la plataforma de la conferencia. Pueden encontrar distintos recursos, ya sea a través de los hospitales universitarios, de cómo pueden ayudar a los padres trans que atraviesan un embarazo y parto. Hay mucha información disponible, también el NHS y en el proyecto que se llama Trans Pregnancy, que ven en pantalla el link. Gracias por su tiempo, gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Luz y Tash. Ahora vamos a pasar a la exposición de Marce Gutiérrez, de la Cátedra Optativa sobre Aborto de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Bueno, ¿puedes empezar, Marce? Sí, hola, voy a compartir pantalla. Bueno, no entiendo cómo se comparte la pantalla. Ahí está. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla entera. Si pones ahí ahí presentar, lo vemos grande. A ver. Eso. Bueno, yo voy a presentar un pequeño trabajo que es más que nada una reflexión respecto a algunos debates y discusiones que se fueron dando en Argentina a raíz de la lucha por la legalización del aborto. Voy a empezar con una anécdota que me parece significativa y que me motivó un poco a hacer esta presentación, que fue el día después de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Argentina, en diciembre del 2020, hice algunos posteos en Instagram celebrando la obtención de la ley, más allá de todas las diferencias que podamos haber tenido con la redacción final de esta ley. Y un amigo no binario que vive en Barcelona me respondió la historia con mucha felicidad y completamente incrédulo de que exista una ley
que habla sobre el derecho al aborto y establece como sujeto de ese derecho al aborto a toda persona que tenga capacidad de gestar, y no únicamente a las mujeres. Bueno, claramente el contexto español es bastante hostil para con las identidades trans, pero entonces me puse a revisar y evidentemente muchas otras legislaciones que hablan sobre aborto hablan específicamente de las mujeres, ¿no? Y se refieren con frecuencia usan con frecuencia determinadas palabras como maternidad, ¿no? Muchas cuestiones que están como muy asociadas al universo de la feminidad cis heterosexual, y muy pocas veces se problematiza y se menciona en las leyes qué es lo que sucede con las personas trans. Y una cuestión que me pareció bastante interesante fue que todo este debate en Argentina, que nos llevó a tener la posibilidad de una ley que habla de personas con capacidad de gestar, no solamente está expresado en esta ley, la de aborto, que fue donde más fuertemente el colectivo de disidencias sexuales y los feminismos dimos una batalla, sino que además está en otro montón de leyes que hablan respecto a la cuestión del parto, la gestación, y que tienen que ver con el ser padres en esta sociedad, ¿no? Ser padres o madres en esta sociedad. La ley que regula el acceso a la interrupción legal del embarazo es la ley 27.610, esta se sancionó en diciembre del año pasado, y ahí establece que el sujeto del derecho son las mujeres y las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar. Ha habido acá una larga serie de debates en Argentina respecto a cuál era la terminología adecuada para expresar esto, porque también en esta redacción de la ley, un poco el establecer esta diferencia, ¿no? Esta supremacía de las mujeres como sujeto auténtico, natural y legítimo del aborto, y las demás personas como otro grupo secundario, un poco causaba reticencia dentro del colectivo. Junto a esta ley, el presidente argentino presentó otra ley que era la ley de los 1000 días, que es una ley que de alguna manera representaba como al sector político opuesto que del feminismo, representaba a una propuesta más vinculada con los sectores conservadores que estaban en contra del aborto, y es una ley que procura brindar algún tipo de beneficios y garantías para quienes decidan continuar con sus embarazos. Y es gracioso que en esta ley, curioso que en esta ley también se utiliza la terminología personas gestantes. También se incluye dentro de ese derecho a otras personas con capacidad de gestar, además de las mujeres. Y esta curiosidad me llevó a pensar, ¿dónde más en el sistema jurídico argentino hemos utilizado estas expresiones? ¿Y qué significado tiene eso para nuestros activismos de cara al futuro? Lo cierto es que todo este debate respecto a la inclusión de otras identidades dentro del derecho al aborto en Argentina fue un debate sumamente extenso y muy complejo. Bueno, como mencionó Fran, yo formo parte de una cátedra optativa por el derecho al aborto en la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Anteriormente en la universidad donde yo estudié, en Salta, también conformaba parte de la cátedra, y también integro la campaña dentro de dos espacios que han sido la colectiva de sexodisidencias y una red de cátedras universitarias por el derecho al aborto. Y hemos vivido muy de cerca los debates en relación a cuál tenía que ser el sujeto del derecho al aborto y cómo debía quedar eso expresado en la ley. Lo cierto es que previo al 2018 ya había una problematización respecto a esta cuestión, y se fue agudizando e intensificando la discusión en el año 2018, que fue un fenómeno masivo de ocupación de las calles y de protestas multitudinarias que fue presionando la discusión del derecho al aborto.
Para quienes no sepan, que seguramente son la mayoría, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto es un bloque político integrado por muchas organizaciones no gubernamentales, pero también por partidos políticos, que desde el año 2005 vienen disputando la presentación de los proyectos de legalización del aborto, y vienen incidiendo políticamente en un montón de cuestiones vinculadas con los feminismos en Argentina. Es una construcción política bastante particular y sumamente compleja, pero que lleva 16 años trabajando en relación a este derecho, el derecho al aborto. En determinado momento se hizo evidente que este espacio, el espacio de la campaña, era un espacio habitado fundamentalmente y por sobre todo por mujeres heterosexuales, y que no tenían una perspectiva respecto a las necesidades del colectivo trans y el aborto. Y fue muy importante que eso empezó a problematizarse intensamente a partir del 2018, que fue cuando se discutió por primera vez una ley dentro de las cámaras legislativas, y eso implicó, bueno, tomar muy en serio cada detalle de la ley. Y allí fue que se fueron armando las tensiones más grandes respecto a cómo nombrar estas identidades. Hubo debates respecto a si nombrarlas como personas gestantes, como identidades con capacidad de gestar, como cuerpos gestantes. Hubo muchos debates también sobre si mencionar mujeres y personas con capacidad de gestar, o mujeres y toda persona con capacidad de gestar. Hubo toda una lucha en relación al discurso, ¿no? Al sentido de las palabras, a su trascendencia, que me parece que es importante porque es justamente lo que me interesa un poco analizar aquí. Bueno, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, no voy a profundizar en esto porque es muy extensa su historia, pero lleva 16 años de trabajo en Argentina. Tuvo un antecedente previo, que fue la Comisión por el Derecho al Aborto, que se formó en 1987, si no me equivoco, 87. Por lo tanto, Argentina tiene una historia de lucha por el derecho al aborto sumamente extensa. Me interesaba traer acá a colación otro caso que también investigué y que también trabajé mucho, que fue respecto a la cuestión del reconocimiento de nuestras identidades trans en los documentos que nos permiten identificarnos ante el Estado. En general solemos, en Argentina, en el 2012 se consiguió una ley de identidad de género que nos permite hacer un cambio en nuestros documentos, del sexo registrado en el documento, pero también de nuestros nombres y nuestras fotografías, y eso de alguna manera ha sido una puerta de acceso para las personas trans al sistema de salud. Muchas veces era muy difícil acceder al sistema de salud teniendo documentos que no nos representaban, y con los documentos actuales significó un avance en ese sentido. Pero hay toda una historia previa a la obtención de esos documentos que no ha sido necesariamente problematizada. En el lado derecho de la pantalla hay una fotografía de Karina Urbina. Ella es una activista transexual que en el año 1982 hizo una presentación ante la justicia para pedir la rectificación de su documento, y también para pedir que se le permita acceder a intervenciones, a cirugías de afirmación de su género, que en ese momento no estaban permitidas en el país. Fue curioso porque recién en el año 1989 obtiene una respuesta de la justicia es muy lenta en Argentina, pero de esa justicia que se expide en relación al caso de Karina, de los 3 jueces que componen la corte que tiene que dictaminar respecto al caso, hay un juez que vota en disidencia y que apoya de alguna manera el reclamo de Karina. Lo interesante es que luego va a haber una serie de discusiones en congresos sobre derecho civil y derecho de familia, y en distintas instancias va a haber conversaciones y discusiones respecto a este tema, que la justicia se va dando sobre qué hacer con las personas transexuales.
Marce, Y de te alguna quedan manera... 5 minutos, más o menos. Muy bien. Y de alguna manera esas discusiones fueron como generando un nuevo escenario en donde después, años adelante, en 1997, Mariela Muñoz, otra activista transexual, obtiene su documento. Lo que me parecía interesante traer, y resumiré porque no queda mucho tiempo, es cómo todas estas discusiones respecto a los términos que se utilizan en las leyes y lo demás, no caen en un saco roto. Entiendo que el acceso a la salud, el bienestar de nuestra comunidad pasa más por el terreno de las prácticas, es decir, de cómo somos tratadas y tratados realmente en los espacios de salud, pero me parece que es importante cómo esta discusión sobre personas gestantes ha ido trascendiendo otros montones de espacios. Por ejemplo, actualmente la comunicación del Ministerio de Salud habla de personas gestantes. Cuando se habla del Día Mundial del Parto Respetado, se habla de personas gestantes. Es curioso que incluso en proyectos de ley que han sido gestados desde los sectores más conservadores y que se oponen al aborto, se ha utilizado la expresión persona gestante en la formulación, ¿no? Entonces, de alguna manera, la discusión que nos dimos a raíz de la conquista por el derecho al aborto ha puesto en escena este sujeto complejo, muchas veces incomprendido, pero lo pone en una escena para todos los sectores políticos, tanto para los que están a favor como para los que están en contra. Actualmente existen en discusión proyectos sobre licencias por embarazo, adopción, proyectos que tienen que ver con el parto respetado. Existen una serie de proyectos de ley que están trabajando en las cuestiones relacionadas con la reproducción, la familia y la gestación, y que están formulándose con esta expresión, ¿no? De mujeres y toda persona con capacidad de gestar, o personas gestantes en general, lo cual es importante porque un poco va corriendo los límites de lo que la sociedad y el sistema legal y también el sistema de salud entiende como sujeto de sus prácticas. Más allá de la distancia que nos queda en Argentina, Argentina tiene un poco esta peculiaridad de que tenemos leyes muy avanzadas, pero después no se implementan. Me parece que de todos modos que esto se exprese en las leyes, en la comunicación del Estado y en distintos lugares, habla un poco del éxito que han tenido nuestras disputas como disidencias, como travestis, como transexuales, como transgéneros, como personas no binarias, dentro del espacio de la campaña y de la lucha por el derecho al aborto, de los feminismos, y dentro del Estado también, ¿no? Y poder producir este nuevo sujeto, me parece que es un poco un éxito del movimiento, y también un desafío para pensar cómo trasladamos esto de la ley al terreno de las prácticas. Pero me parecía que era interesante rescatar esto que quizás no en todos los países sucede, no en todos los sistemas jurídicos pasa, y que de alguna manera tiene esta peculiaridad, ¿no? en nuestra región. Bueno, muchísimas gracias, Marce, y al resto de quienes se expusieron hoy. Ha sido un panel, la verdad, muy interesante. Ahora voy a leer algunos de los comentarios que se han puesto entre preguntas y respuestas, pero primero quería recordarles que, bueno, en 4 minutos termina esta sesión, y 5 minutos después ya vamos abriendo el enlace de Zoom para la siguiente sesión, que empieza en unos 20 minutos. Entre preguntas y respuestas, bueno, son todos más bien comentarios. Voy a empezar por el primero, que fue de S. Montenegro. Alrededor de la salud y los derechos sexuales, es fundamental poder cambiar la lógica cis-heterosexual que asocia y vincula una práctica como el aborto, el parto, la gestación, el Papa Nicolau, etc., a las identidades y orientaciones sexuales. Un poco en el mismo sentido en el que se habló esta mañana en otra mesa, y como propuso Anne Millet, no es que se sepa mucho o poco sobre salud trans,
sino que la práctica médica se centra en un sobreconocimiento, un conocimiento excesivo de la salud cisexual. Después, bueno, leo el otro comentario en castellano, que es de Daniela Ruiz, que dice que es muy importante marcar lo trans y lo travesti en un contexto latinoamericano, y concuerdo. Y ahora leo el último comentario, que es en inglés. Le doy un segundo a los intérpretes para cambiar de canal. This is by Jax R. Esta pregunta la hace Jax R, que dice, los médicos que asumen dicen que es como parte del sistema médico en general, al menos en Estados Unidos, tomar estas decisiones dicotómicas y binarias sobre la salud de una persona. No sé, hombre, mujer, etcétera. Es como una atención afirmativa que ponen en práctica los obstetras, etcétera. Tenemos que recordar que hay algunas diferencias en determinados modelos. Y creo que eso es todo lo que tenemos hoy. Ya en unos pocos minutos, a menos que los demás organizadores quieran decir algo, ya en unos pocos minutos nos vemos para la última sesión del día. No, la última no, la anteúltima sesión del día. Bueno, muchas gracias.